Había un texto, un evangelio que no está en la Biblia que conoces. No porque fuera falso, no porque fuera herético, sino porque contaba una historia que el poder no podía permitir que fuera contada. El Evangelio de María Magdalena. Un texto que los padres del siglo IV decidieron borrar de la historia. No lo destruyeron por casualidad. Lo destruyeron porque sabía demasiado, porque revelaba demasiado, porque ponía en el centro a alguien que debería permanecer en la sombra. Una mujer, la mujer más cercana a Jesús, aquella que lo comprendió cuando los otros aún tropezaban en sus palabras. Este no es un guión sobre teorías de la conspiración. Es un guión sobre lo que realmente estaba escrito en aquellas páginas que sobrevivieron. Fragmentos encontrados en Egipto en 1896, escondidos en la arena por casi 2000 años. Y cuando los eruditos finalmente los tradujeron, entendieron por qué alguien quiso que desaparecieran. María Magdalena no era una prostituta. Esa mentira fue inventada siglos después por el Papa Gregorio Magno, en el año 591, para deslegitimar su figura. Pero en los textos originales, en los evangelios que no fueron censurados, María aparece como discípula, como compañera, como aquella a quien Jesús amaba más que a los otros, no románticamente, no como esposa, sino como igual, como la única que verdaderamente entendía sus enseñanzas. Y eso, para los hombres que construyeron la iglesia institucional, era inaceptable. Pedro tenía celos de ella. Eso está escrito en el Evangelio de María. Pedro pregunta, furioso, ¿por qué Jesús hablaría más abiertamente con una mujer que con ellos, los hombres, los apóstoles elegidos? Y Leví responde a Pedro, si el maestro la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Pero Pedro venció. Pedro construyó la iglesia, y en esa iglesia no había espacio para María Magdalena como líder espiritual. Déjame contarte lo que estaba escrito en el evangelio que quemaron. María Magdalena describe una visión que tuvo. Jesús le aparece y le enseña sobre la naturaleza del alma, sobre cómo se libera de la materia, sobre los 7 poderes de la ira que aprisionan el espíritu humano. Ignorancia, deseo, celos, apego a la muerte, apego al cuerpo, falsa sabiduría y rabia. Jesús no está enseñando sobre pecado y castigo, está enseñando sobre liberación interior. ¿Y quién recibe esa enseñanza? María. No Pedro, no Juan. María Magdalena. Eso invierte completamente la narrativa de poder que la iglesia construyó. Si María era la principal discípula, si ella era quien mejor comprendía los misterios, entonces la autoridad apostólica que Pedro reclamó era cuestionable. Y sin Pedro, sin esa línea directa de sucesión masculina, toda la estructura del Vaticano se desmorona. Pero hay más. El Evangelio habla de algo que la iglesia nunca quiso admitir, que el conocimiento de Dios no viene de la jerarquía, no viene de sacerdotes, no viene de intermediarios, viene de la experiencia directa. María no necesitaba de un sacerdote para acceder a lo divino. Ella veía, ella entendía, ella enseñaba. Y si una mujer podía hacer eso en el primer siglo, cualquier persona podía. Hombres, mujeres, esclavos, libres. Eso hacía a la iglesia institucional innecesaria. Y por eso el texto necesitaba desaparecer. Los fragmentos que sobrevivieron son incompletos. Faltan páginas enteras. ¿Qué más estaba escrito allí? ¿Qué más fue destruido? Sabemos que María Magdalena estaba presente en todos los momentos cruciales. Estaba a los pies de la cruz cuando los discípulos hombres huyeron. Fue la primera testigo de la resurrección. Jesús se le apareció a ella primero, no a Pedro, no a Juan, a María. ¿Y qué le dijo Jesús en ese momento? Los evangelios canónicos lo mencionan brevemente, pero el evangelio de María probablemente contenía la conversación completa. ¿Qué le enseñó Jesús sobre la vida después de la muerte? ¿Sobre la naturaleza de la realidad? ¿Sobre lo que realmente significaba su misión? Nunca lo sabremos, porque alguien quemó esas páginas. Déjame llevarte al momento en que todo empezó a cambiar. Siglo IV. El emperador Constantino acababa de convertir el Imperio Romano al cristianismo. ¿Pero qué cristianismo? Había docenas de versiones, docenas de evangelios, docenas de interpretaciones. Gnósticos, arrianos, marcionitas, ebionitas. Cada grupo tenía sus textos sagrados. Constantino necesitaba unidad. Necesitaba una única iglesia, una única doctrina, un único libro. En 325, en el Concilio de Nicea, obispos de todo el imperio se reunieron, votaron.
Sí, votaron. Decidieron qué evangelios serían considerados auténticos y cuáles heréticos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan entraron. Tomás, Felipe, María Magdalena quedaron fuera, no porque fueran falsos, sino porque no servían al proyecto de poder que se estaba construyendo. Y entonces empezó la quema. Sistemáticamente, bibliotecas enteras fueron destruidas. Textos que no se alineaban con la narrativa oficial fueron borrados. El Evangelio de María Magdalena estaba entre ellos. ¿Por qué? Porque desafiaba tres pilares fundamentales de la iglesia naciente. Primero, la autoridad masculina exclusiva. Segundo, la necesidad de intermediarios entre Dios y los fieles. Tercero, la idea de que el cuerpo y la materia son intrínsecamente pecaminosos. María enseñaba liberación a través del conocimiento, no a través de la culpa. Eso era peligroso. Pero algo sobrevivió. En 1896, un comerciante de antigüedades en El Cairo vendió a un coleccionista alemán un códice en copto, una antigua lengua egipcia. Dentro de él, fragmentos del Evangelio de María. Páginas manchadas, corroídas por el tiempo, pero legibles. Cuando los eruditos las tradujeron, el mundo académico tembló. No era una falsificación medieval, no era una fantasía gnóstica tardía. Era un texto del segundo siglo, posiblemente basado en tradiciones orales del primer siglo, tan antiguo como los evangelios canónicos, tan legítimo como ellos, y completamente diferente en lo que decía. Déjame leerte para ti trechos de lo que sobrevivió. Pedro dice a María: Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las otras mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, aquellas que tú sabes y nosotros no, aquellas que nosotros no oímos. María responde: Voy a anunciaros lo que me fue ocultado. Y entonces ella describe una visión. El alma ascendiendo a través de 7 esferas, siendo confrontada por poderes que intentan detenerla. La ignorancia pregunta: ¿A dónde vas? El alma responde: Te vi, pero tú no me viste. Te percibí, pero tú no me percibiste. El deseo dice: No te vi descender, pero ahora te veo subir. ¿Por qué mientes si me perteneces? El alma responde: Te vi, pero tú no me viste. Yo era vestimenta para ti y no me reconociste. Esa es una teología radical. El alma no es inherentemente pecaminosa, solo ha olvidado quién es. La liberación no viene de sacrificio externo, viene de reconocimiento interno. No necesitamos ser salvados, necesitamos despertar. ¿Y quién enseña eso? María Magdalena. No Pablo, no Pedro. María, una mujer enseñando a hombres sobre la naturaleza del alma. ¿Puedes imaginar el escándalo que eso representaba en el siglo IV? En un mundo donde las mujeres no podían testificar en tribunales, donde eran propiedad de sus maridos, donde eran consideradas espiritualmente inferiores. Una mujer siendo descrita como la principal discípula, como la más sabia, como la más amada. Imposible. Necesitaba ser borrado. Y lo fue. Pero no completamente. En 1945, otro descubrimiento. Nag Hammadi, Egipto. Una jarra de cerámica enterrada cerca de un monasterio. Dentro de ella, 13 códices de papiro. 52 textos. Entre ellos, otra copia del Evangelio de María, esta vez más completa. Y junto con ella, otros evangelios proscritos. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de Felipe. El Evangelio de la Verdad. Todos hablando de María Magdalena como figura central. En el Evangelio de Felipe está escrito: La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los discípulos se ofendían y expresaban su desaprobación. Le decían: ¿Por qué la amas más que a todos nosotros? Esto no es sobre romance. En la tradición gnóstica, el beso en la boca era un símbolo de transmisión de conocimiento espiritual. Jesús estaba pasando a María enseñanzas secretas que no confiaba a los otros. Ella era su sucesora espiritual, no Pedro. María. Pero la iglesia construyó una narrativa diferente. Inventó a la prostituta. Fundió a María Magdalena con la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús, con María de Betania, con cualquier mujer arrepentida que apareciera en los evangelios. Y esa fusión no fue accidental, fue estratégica. Si María Magdalena era solo una prostituta redimida, no podía ser líder, no podía ser autoridad, no podía amenazar la jerarquía masculina. Ella era solo un símbolo de arrepentimiento.
silenciosa, sumisa, agradecida, perfecta para el propósito de la iglesia. Pero los textos que sobrevivieron cuentan otra historia. Cuentan la historia de una mujer que permaneció cuando los hombres huyeron, que fue valiente cuando los apóstoles tenían miedo, que comprendió cuando los otros estaban confundidos, que vio al resucitado primero porque estaba dispuesta a mirar cuando los otros apartaron la cara. Y más importante, que fue enviada por Jesús para anunciar la resurrección a los apóstoles. Ella fue la apóstola de los apóstoles. Esa es la expresión que algunos padres de la iglesia primitiva usaban. Apóstola de los apóstoles. Pero después esa expresión fue borrada, junto con los textos que la justificaban. El Evangelio de María Magdalena no está solo. Hay otros textos antiguos que confirman su importancia. El Evangelio de Tomás la menciona. El Evangelio de Pedro describe su presencia en la resurrección. Pisti Sophia, un texto gnóstico largo, muestra a María haciendo más preguntas y recibiendo más respuestas de Jesús que cualquier otro discípulo. En un trecho, Jesús dice: María, tú cuyo corazón está vuelto hacia el reino de los cielos más que todos tus hermanos, habla libremente. Esto no es ficción posterior, son tradiciones que se remontan al primer siglo, tradiciones que fueron sistemáticamente suprimidas. ¿Por qué el Vaticano hizo esto? No por maldad abstracta, por necesidad institucional. La iglesia que emergía en el siglo IV necesitaba estructura, jerarquía, autoridad centralizada. Necesitaba sacerdotes que mediaran entre Dios y el pueblo. Necesitaba obispos que controlaran la doctrina. Necesitaba un papa que gobernara todo. Y nada de eso funcionaba si los fieles creyeran que podían acceder a Dios directamente, como María hacía. Nada de eso funcionaba si las mujeres pudieran ser líderes espirituales, como María era. Nada de eso funcionaba si el cuerpo no fuera pecaminoso, si la liberación no exigiera la iglesia. Entonces los textos que enseñaban esas cosas fueron quemados, y las personas que los defendían fueron llamadas herejes. Pero algo interesante está pasando ahora. Siglo XXI. Los textos perdidos están siendo reencontrados, eruditos los están traduciendo, personas comunes los están leyendo, y la imagen de María Magdalena está siendo restaurada. No como prostituta, no como pecadora, como discípula, como líder, como la mujer que Jesús eligió para llevar sus enseñanzas más profundas. El Vaticano no puede más quemar esos textos. Están digitalizados, traducidos, publicados. La verdad que fue enterrada por 2000 años está emergiendo. ¿Esto cambia algo? Para los católicos tradicionales, tal vez no. Ellos aún siguen la Biblia aprobada por el Concilio de Nicea. Pero para millones de personas que siempre sintieron que algo faltaba en la historia oficial, esto lo cambia todo. Confirma lo que muchos sospechaban, que Jesús no era sexista, que sus discípulas eran tan importantes como sus discípulos, que la espiritualidad verdadera no necesita intermediarios masculinos, que el Dios que Jesús enseñaba era accesible a todos, no solo a los hombres, no solo a los ordenados, a todos. El Evangelio de María Magdalena es un fragmento, incompleto, manchado por el tiempo, pero incluso en su forma rota, revela algo profundo. Revela que la historia que conocemos fue editada. Revela que voces fueron silenciadas. Revela que verdades fueron escondidas. Y revela que, por más que intenten quemar las palabras, algunas cosas no pueden ser completamente borradas. Siempre hay un fragmento que sobrevive. Siempre hay alguien que se niega a olvidar. Siempre hay una verdad esperando en la arena del desierto, esperando ser desenterrada. María Magdalena no fue prostituta. Fue discípula. Fue líder, fue testigo, fue amada por Jesús como ninguna otra, fue elegida para llevar sus enseñanzas más secretas, fue enviada para anunciar la resurrección, fue apóstola, y por 2000 años intentaron hacer que lo olvidaras, pero ahora lo sabes, y no puedes más no saberlo. Hay una última cosa que necesita ser dicha. Cuando lees el Evangelio de María, incluso en los fragmentos que sobrevivieron, sientes algo diferente. No es autoritario. No amenaza con fuego eterno, no exige sumisión ciega, enseña liberación, enseña autoconocimiento, enseña que lo divino está dentro de ti, no por encima de ti. Y tal vez sea exactamente eso lo que asustó a los padres de la iglesia, no que María fuera mujer, sino que sus enseñanzas hacían a la propia iglesia innecesaria. Si cada persona puede encontrar a Dios directamente a través del conocimiento interior, ¿para qué necesitamos papas? ¿Para qué obispos?
¿Para qué confesionarios y penitencias y excomuniones? La respuesta es simple: no necesitamos, y un poder que no es necesario no puede mantenerse. Por eso el Evangelio fue quemado. Por eso María fue transformada en prostituta. Por eso la verdad fue enterrada. Pero la tierra siempre devuelve lo que intentamos esconder. Y después de 2000 años, María Magdalena finalmente está hablando de nuevo. Su voz atravesó el silencio impuesto. Sus enseñanzas emergieron de la arena. Y ninguna hoguera, por grande que sea, puede realmente quemar una idea cuya hora finalmente llegó. La verdad no muere, solo espera pacientemente su momento de resurgir de las cenizas.